Pues aquí ya estamos hablando del tema y me acompañan hoy aquí en esta mesa Roy Campos, ya lo conocen y muy bien, presidente del Grupo Mitofsky. Gracias, Roy. Hola, Adela. Muchas Hola, Paco. gracias, Paco Abundis, ¿Qué tal? director de Parametría. ¿Cómo están? Un gusto, gracias. Pues empecemos, si quieren, ya en un momento hablaremos de las encuestas que han sido publicadas, ¿no? A un año de gobierno de la primera mujer presidenta en nuestro país, de Claudia Sheinbaum, pero unos primeros apuntes de este primer año, Roy. Y a ver, yo creo que superó expectativas. O sea, ¿no? Al principio la expectativa era, le dejaban un país, no iba a poder, y creo que mostró su estilo, o sea, tiene su estilo propio, su estilo de comunicar, su aprobación se explica por distintas cosas de López Obrador, son distintos los factores, y creo que de alguna manera sorprendió. De hecho, en su mensaje, ella habla simplemente de que contra lo que decían los agoreros no bajamos la economía. No, pero en general creo que cambió estilo, ¿no? El estilo, me parece. Cambió estilo y algunas cosas. El combate a la inseguridad es distinto, la distribución de medicinas es distinta, sus relaciones exteriores son distintas, destapa corrupciones que no se destapaban antes, su relación con los gobernadores de oposición es distinta, es decir, sí tiene un estilo con propio. La prensa incluso, las mañaneras. Y la forma de llevar los medios es más a la tradicional que se tenía que a la disruptiva que tenía López Obrador. ¿Tú, Paco? Bien, yo creo que la historia empieza con una elección que ganó con 35 millones de votos, con trato de expectativa. Hay que decir que en el agregado de las encuestas hubo una subestimación de 8 puntos, y no porque no estuviéramos midiendo los 30 con los que ganó, o los 30 de diferencia, o 60 con los que ganó, perdón, pero son 30 respecto al segundo lugar de diferencia, sino que todo el mundo pensamos que estábamos sobreestimando. Dijimos, esto no puede pasar, o sea, es como... Es demasiado. Pues si lo de López Obrador ya había sido una sorpresa, con 53%, que eso hay que decirlo, en cualquier democracia en el mundo, alguien que gana, en México no tenemos 2 vueltas, tenemos una, pero con ese porcentaje... es un tema de primeras planas y de sorpresas y que requiere explicación, ¿no? Una vez que, ya la expectativa viene desde ahí, ¿no? O sea, lo que esperas de esta presidenta. De cómo ganó. Así es. Y yo creo que más allá de los logros, que podremos detallar más eso, creo que el tema de que sea mujer lo ha hecho muy bien. Y de hecho ha sido, digamos... objeto recordarán algunos artículos del New York Times, del Washington, no solamente a nivel nacional. O sea, hace 6 meses vinieron corresponsales a hacer artículos sobre la presidenta de México, y sobre todo porque teniendo uno de los flancos más importantes a nivel internacional, que se llama Donald Trump, y ver cómo cada jefe de Estado iba lidiando con él, pues a ella se le destacó como una de las que lo estaba manejando mejor, ¿no? Eso como uno de los primeros retos, que si lo comparas con otros mandatarios, no juicio nacional, hacia afuera, todo el mundo dijo, ¿qué está haciendo esta señora, no? Que parece que el presidente Trump se refiere así de ella. Con tanto respeto. Y luego, en términos de política pública, yo creo que lo que demandaba el electorado era continuidad, que es lo que está haciendo, sobre todo en temas de programas sociales, y con 2 agregados, que es donde yo creo que viene el mérito a la personalidad. Más allá de los logros, más allá de los números, la intención de combate al narco de manera frontal y al crimen es completamente otra visión, es completamente otra estrategia. Y eso le ha gustado a la gente. No, claro, por eso voy más allá de los logros, porque las cifras podríamos discutir, ¿no? Hay varias discusiones ahí con lo que se ha publicado, la ENSU, ¿no? La Encuesta Nacional de Victimidad Urbana, y el otro son los temas de corrupción, que más allá de si es por presiones externas, la explicación que le quieras dar, haya sido como haya sido. Pero eso sí es un tema que viniendo de adentro, creo que hace literalmente años, yo te diría administraciones, sexenios, que no veíamos. O sea, que tú desde adentro seas el que inicia la investigación de donde venga, ¿no? Pero eso yo no creo que haya un caso comparable ni de Fox, ni de Calderón,
Bueno, de López Peña, Obrador. Peña ¿Cuál? metió a la cárcel a 8 Duarte y gobernadores. Borges. Claro. Duarte y Borges. Administraciones locales. Sí, pues, no parte de tu pero es desde dentro y al mismo administración partido federal. les pegó, no partidos de oposición. Tal vez puede ser, pero aquí me parece que el tema de que sea parte de tu propio gabinete, porque pues, es en realidad lo que le estás pegando, sí es como desconcertante. O no, digo, creo que la Marina nunca había tenido un escándalo desde el... Nunca. Sí, en 85 tuvo uno y renunció el secretario de Estado. Pero estamos hablando hace 40 años. Sí. Entonces, y por cierto, no creo que en el largo plazo le vaya a pegar a la Marina. O sea, tiene una imagen bastante consolidada, ha tenido sus crisis. Tenemos una serie nosotros como de 15 años. Y si ves, bueno, es una cosa impresionante su imagen. Más que el ejército. Y creo que ha reaccionado bien además, Sí, entonces yo me centré en esos dos temas, que los veo muy distintos a... Incluso por eso voy más allá de su administración y de ahí que los números creo que coincidan, lo decíamos hace un rato, su aprobación entre 70 y 80, en la escala que la quieres poner, es muy alta y, por cierto, sí se parece en los números a lo que tenía López Obrador en su momento, después de un año, que tenía también muy altas expectativas. Que ha tenido buen manejo de crisis. Sí, bueno, es que ha vivido en crisis permanente. Sí, crisis permanente. Mira, yo también quisiera decir que la parte del cambio de estrategia en seguridad, por más que se diga, no es causada por Trump. Tal vez algunos temas, como los laboratorios o algo, tienen que ver, pero no. El nombramiento de Harfuch desde antes y olvidarlo de abrazos no balazos y atacar frontalmente fue antes de la llegada de Trump. O sea, sí fue una estrategia que sí estaba diseñada. Sí, ya la traían. Y no por la llegada de Trump. El nombramiento de Harfuch ya era una señal de ese cambio de estilo, Sí, ¿no? De a ver, aquí vamos por otra cosa, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Cómo más explican estos números tan altos? Digo, sin duda la estrategia de seguridad. Hay una base distinta, que la base es López Obrador. La base es López Obrador. O sea, hay una base que le dejó la cuarta transformación, programas sociales, la ideología, lo que te quiera. Ahí hay una base de aprobación. Pero ella la ha superado, quiere decir que ha incrementado, ha convencido a gente que no estaba ahí en ese movimiento y la ha convencido. Mucho tiene que ver con los cambios. O sea, la gente, aunque no haya votado por ella, pero está de acuerdo en que cambia la estrategia de seguridad, claro. Ya está de acuerdo en que, o sea, sí, otros en el estilo. No tiene un estilo de negar, ¿no? Ni de bromear, ni de decir la salud como Dinamarca y la megafarmacia, sino ella más bien como académica. Su comunicación es más bien académica, seria, sin negar los datos. No hay los otros datos, ¿no? Exacto, nunca ha entrado. Entonces creo que aquellos que le criticaban a López Obrador ese tipo de cosas, hoy ven una presidenta distinta, ¿no? Entonces tiene el asunto de llamar al nacionalismo ante una amenaza, por llamar de alguna manera externa, sí le ha funcionado. O sea, funciona, ¿por qué? Porque el tema, aunque la gente no entienda soberanía... Sí, es rentable. Pero es rentable decir, hay una amenaza contra los migrantes mexicanos y los vamos a defender, siempre hay algo, ¿no? Entonces, sí, poco a poco ha ido consolidando en crisis permanente, porque en crisis permanente, porque Trump nos ha generado crisis, las expectativas de la economía que ha hecho que Trump ha hecho que la economía nos ver mal, y ella está peleando por genero confianza. Yo creo que está haciendo su trabajo bien. Dadas las condiciones. Que ahora ni siquiera ella tiene que convocar, digamos, en el fenómeno de, ¿no? Como lo describe la literatura en la opinión pública en Estados Unidos, es rally around the flag. Literalmente te envuelves en la bandera, ¿no? Así como un niño héroe, ¿no? Y la población eso lo entiende muy bien. Sí, las crisis internacionales en México, como en cualquier otro lado, nos unen. Y claro. Sobre todo, si bien en este caso de Estados Unidos, ¿no? Y con la actitud que tiene este presidente, otra vez en términos relativos, parece que no nos ha ido tan mal, ¿no? O como diría algún secretario de Estado, ¿no? El tema, o sea, si te viene correteando el oso, no te preocupes por correr más rápido que el oso. Preocúpate por correr más rápido que los demás. Los demás, claro, que encuentre a uno antes, claro. Y está pasando. Es decir, en realidad las tasas arancelarias, somos de los 3 países más favorecidos.
Canadá nosotros y creo que el otro es Singapur o uno excepcional, pero con Europa se está ensañando, en esa comparación relativa no nos O sea, está no yendo, nos ha ido tan mal. no está yendo tan mal y eso también te explicaría parte de por qué, digamos, ahí hay una discusión si las inversiones que están llegando son inversiones que ya estaban encaminadas o si están habiendo realmente nuevas inversiones. En términos relativos, seguimos siendo mejor opción para Maquila y otras inversiones. Y siempre vamos a tener esa suerte geográfica, si lo queremos ver, digamos, con otra explicación. Pero nuevamente creo que ahí en lo que diferiría con Roy es que ya no es... Ganó, y eso diría prácticamente cualquier encuesta de salida, básicamente con lo que se conoce como un voto retrospectivo. Es decir, ganó por agradecimiento a la administración anterior, ¿no? Que eso le genera una expectativa. Yo creo que ya con los números que tenemos ahora, ella, son de ella, tanto por niveles de conocimiento como por... son preguntas claves, si ha hecho más o menos de lo que se esperaba, y cuando vas analizando todos los números, vas viendo que la población ya le está viendo a ella, por eso que el estilo importe más, que temas como el grito del 15 de septiembre sea tan analizado, qué dijo, a quién mencionó, a quién no mencionó, ¿no? Todos esos factores, todas esas claves, su relación ahora con los empresarios. Finalmente, lo que la gente espera, y yo creo que eso fue lo que le costó mucho al expresidente Peña Nieto, más allá del nivel de problema que tengas, es que te lo tomes en serio. Claro. Que te lo tomes con seriedad. Y ya hace un rato que mencionábamos una serie que se está haciendo muy famosa sobre qué le ha pasado al PRI. Si ven, una de los principales problemas que tuvo del 76 al 82 el expresidente López Portillo fue la frivolidad. Eso no lo perdona la opinión pública por nada. Entonces, más allá del problema que tengas es una doctora en física que se toma disciplinada, que se toma muy en serio los temas, que no deja pasar una. Y ahí tal vez lo que habría que revisar, porque yo creo que sí podría ser un tema del del esquema de comunicación, es esta idea de que tenga que responder por todo lo que pasa en el país, ¿no? Digo, algunas preguntas que le llegan en su conferencia matutina mañanera es oiga, y el presidente municipal de no sé dónde, digo, era para que se encogiera el hombro de, oiga, ¿por qué no va y le pregunta claro. y la batea? Y dice, no, bueno, yo creo que hacer esto, investigaremos, pero todas, o sea, al final sí asume esta responsabilidad completa, que no es fácil y que va más allá del modelo de comunicación. O sea, no importa porque a ella le tocarían los temas federales, pero le llevan una cantidad de temas que uno mismo se pregunta, ¿y por qué? O sea, es un tema de niveles de gobierno entonces, ¿usted qué va a hacer respecto a esto, no? Y responde. Yo formalmente te diría que la mañanera con Claudio sí es un espacio de información. Sí es una rueda de prensa. Sí, la otra era... Sí es una rueda de prensa. Con López Obrador no era una rueda de prensa. Digo, con todos sus asegúnes, la conferencia de prensa actual también, pero aquí ¿no? pero aquí sí hay, sí más contesta, informativa. Y claro. las preguntas son más de prensa que de promoción. Sí. Ahora, el gabinete le ayuda, ¿no? Hay mejores miembros del gabinete que en la administración anterior. Es que López Obrador no tuvo gabinete. No tuvo gabinete. O sea, ¿quién era el secretario de Saldo? O sea, sí, ¿no? aquí los ha necesitado además. Sí. O sea, porque el tema de lo de Trump ha hecho que al menos 2 secretarios sean, fundamentales. Vivan la mitad del tiempo allá. Sí. Chambean allá, sí. Claro. Y eso lo hace ver como un gobierno más profesional, ¿no? Es decir, es un gobierno que si es de técnicos, ¿no? Saben del tema, a diferencia de en esta ecuación de lealtad contra profesionalismo, pues si para el expresidente López Obrador era 90-10, aquí yo creo que estamos sino al revés. Al revés, ¿no? claro. Son sobre todo profesionales, responden por esas acciones, y hay una parte de lealtad que sin duda deben de tener. Pero esa ecuación también creo que es algo que le gusta mucho a la ciudadanía, ¿no? Ahora,
estos escándalos de corrupción, ¿no le pasaron factura a ella o no todavía? ¿O le pasan factura no al de partido? corrupción. De corrupción, o a ver, el verano, los gastos suntuosos, Además, los viajes. ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque a ella ni se le han acercado. A ella en su vida política jamás le han dicho cómo viaja, cómo viste. O sea, ella totalmente consistente en su discurso, con su actuar. Y tampoco en la de corrupción. Escándalos, porque podríamos decir Birmex, Segalmex, el huachicol fiscal o la barredora, y en ninguno está cerca de ella. O sea, ella, digamos que no le ha pasado. Ahora, puede tener un costo en la imagen y el valor de marca de Morena, ¿no? Pero eso no sube lo de los demás, ¿eh? Los opositores ahí se quedan abajo. Sí. Eso ya tiene lo suyo. Pero sí puede desgastar poco a poco, por insistencia, puede desgastar el valor de marca de Morena. Sí, del partido. Del partido, no de ella. No de ella. Ahí creo que lo que impresiona, y otra vez no es exclusivo de México, hay casos similares en Italia, en Brasil, son los bajos niveles de atención y de conocimiento de los escándalos de corrupción. Te sorprendería. Ya medidos. Sí, no mucha gente. Ese es un tema de círculo rojo, círculo verde. Por todos los detalles. Por los detalles, ¿no? No lo ven necesariamente como algo. Pues tarda mucho tiempo y tarda tiempo y a veces es como medio complejo el tema de si fue a Japón porque eso es corrupto, ¿no? O si fue a Portugal, o si fue a España. O sea, no es fácil digerir esos temas. En todo caso, podría haber un costo, y es ahí donde nuevamente habría que hacer una reflexión sobre la estrategia de comunicación, que ella en algún sentido tome alguna responsabilidad por eso. Pero no. Lo ha hecho con algunos, pero con muchos es que se explique, ¿no? Que explique el secretario, que me parece que es la mejor actitud. No, en el caso del viaje a Japón lo que dijo es, bueno, pues yo no voy a opinar de eso, pero reitero que hay que vivir. Cada quien sus preferencias, ¿no? Sí. Pero digamos, es ahí donde está el límite de qué si eres responsable, qué no, y que puede empezar a pasarle factura, ¿no? Y yo creo que en general ha tomado distancia, salvo casos excepcionales, donde sí se mete como a defender el tema, ¿no? Algún gobernador, por ejemplo, que esa sorprende un poco porque, pues, podría tomar más distancia, ¿no? Ahora, en el caso del huachicol fiscal, por ejemplo, no sé si solo se queda en el círculo rojo, pero la gente está exigiendo no impunidad y que verdaderamente sea real lo de llegue hasta donde llegue y tope hasta donde tope. Sí. En caso de que no ocurra, y hay nombres y apellidos, ¿no? ¿Le va a costar a la presidenta? No, yo creo que no. O sea, yo creo que no. Hay que ver cómo lo comunique, cómo lo maneje. Yo creo que ahorita van más por el camino de muchas detenciones y no de una o dos detenciones grandes, sino que muchas. Entonces, pero digo, tenemos a 10,000 personas detenidas, pues sí son muchos detenidos, ¿no? Sí. Aunque no aparezca ningún nombre conocido, el de que los comentócratas están pidiendo esa cabeza, ¿no? Porque sí, cuando ya lo analizas, pero coincido con Paco, ¿La gente le da igual? Los de esos lugares sabían que existía. Vivían con esa realidad, pues sí. Ya lo sabían, lo asimilaban. Nomás deja darte un dato, hay 17 estados con costa en México. Solo uno no gobierna Morena. O sea, los de otros 16 los gobierna Morena, solo Jalisco no. Y de las aduanas, prácticamente todas las aduanas importantes, desde Tijuana hasta Matamoros, los gobierna Morena. Pues ellos sabían lo que estaba pasando. Salvo Chihuahua, ¿no? No le quites mérito a Juárez, Ciudad Juárez, sí. Morena. Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuadras. Bueno, ya lo de gobernadora, sí, ¿no? Las alcaldías, las aduanas, las gobierna desde Tijuana hasta Matamoros. No los estados, ¿no? Porque tampoco Coahuila, Nuevo León ni Chihuahua. Sí. Nuevo León tiene una. Sí, por Colombia. No, pero sí es... Entonces, ni modo que no supieran. Pero entonces uno espera decir, a ver, el día que cerraban el puerto para descargar, el alcalde no sabía. Claro. Pues el alcalde no sabía. Las empresas que cargan y descargan no sabían. Los empleados sabía mucha gente. Existe, por eso es hasta dónde llega la responsabilidad. La pregunta es, ¿y el director de Pemex no sabía? Sí, claro. Bueno, sí, tienes otro problema ahí que se parece un poco al de la inseguridad, que es un tema de responsabilidad difusa. Es decir,
en el tema de seguridad es responsable pues la Marina, el Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Local. Sí. Pero entonces, ¿quién es? O sea, ¿a quién se la cobras? Sí. O sea, una gran pregunta, sobre todo para los analistas de riesgos del extranjero, periodistas, era ¿por qué con estos niveles de inseguridad? ¿No? O sea, ¿por qué si tus mediciones dicen que la inseguridad es lo que más les preocupa, no se la cobraron? ¿No? Una primera respuesta es pues porque le toca a todos, ¿no? Y el tema de los programas sociales sí es algo que también tiene una, digamos, un blindaje, ¿no? Sí, o una especie de agradecimiento muy claro de dónde viene. Corrupción es similar. O sea, corrupción está en todos lados, está a todos los niveles y un poco porque esta es más grave que las otras. O sea, de hecho, esta tiene la característica de que pues no existe el fenómeno de quién se llevó mi queso, porque el queso nunca lo viste. Sí, ¿dónde ¿no? está? O sea, Claro. o sea, ahí no hay cobro, a diferencia del policía que sí ¿no? Sí. O del trámite, y ese es local. O sea, esa sí tiene un impacto, digo, no recuerdo cómo está el dato ahorita de cuánto le cuesta al ciudadano los niveles de corrupción, pero sí son de corrupción de bolsillo. O sea, de que sí a ti te quitaron dinero. Claro. Esta es teórica, o sea, teórica digo, no porque no sea real, sino la gente la ve como algo muy lejano, que no necesariamente le concierne, y peor, que ni siquiera tiene claro qué puede hacer con ese tema. Y las cantidades no las Y las cantidades son... Los que le digas es mucho. Es mucho, claro, claro. Y eso súmale que ahí de los lugares donde viene Roy en particular, temas como el narco, cuando tú lo preguntas directamente, si no hubiera violencia, ¿esto perjudica o beneficia más a la población? Pues está casi empatado, si no es que te dice que beneficia más de lo que perjudica. O sea, y no sé cómo está el cálculo ahora, pero pues, ha habido cálculos de más o menos 30 centavos de cada peso, ¿no? Son narco. O sea, o es economía informal que pasa por otro lado. O algunos lado, precios de productos, ¿no? De aguacate, limón. Sí. Todo lo que se va quedando en el camino, el que siembra, el que cosecha, el que transporta, el que vende, tiene que pagar algo. Y su arancel. Digo, eso es como impuesto, pero en términos de beneficio, sí. O sea, todo el, digamos, ese flujo de dinero, lo que está metiendo a la economía, porque pues es gente que... Echa a andar la economía. Sí, que construye, yo me acuerdo esos reclamos desde hace 30 años en Chihuahua, que había albañiles que te reclamaban en un grupo de enfoque, ¿por qué no dejaban trabajar al narco? ¿No? Sí, denle chance, ¿no? Porque, pues, o sea, decía un albañil, a mí me pararon la obra. Ese te acuerdas de aquel mito que decía que Caro Quintero, cuando lo detuvieron, decía que si lo dejaban trabajar pagaba la deuda externa. Claro, decía claro, ese mito, sí. Entonces también tenemos ahí muchos años. Ahora, ya. ¿en qué sale reprobado el gobierno? ¿No? Porque ella sale con una popularidad y aceptación alta. No es que salga reprobado el gobierno, hay sectores en donde se dice aquí no se ha trabajado. El sector salud, la salud sale bien. La salud sí es algo que lastima, de repente es menospreciada, pero no, la salud sí importa a los mexicanos, y cuando dicen salud es las medicinas es un reclamo permanente. Entonces, y sigue habiendo desabasto. Y luego, la economía es, aunque esté en los niveles de inflación controlada, la gente siempre se va a quejar de que no controla la inflación, porque su inflación es la del alimento. No es la inflación de que calcula el Banco de México, es la inflación particular. Sale más caro. Y entonces ahí de repente hay quejas, aunque suba un mes y el otro mes baje. Pero ese mes subió el tomate. Entonces, pero sobre todo lo de la salud, creo que ese es uno de los retos, ¿no? Terminar ese sistema de distribución de medicinas que no ha terminado por despegar. Pues no. Ahora en con 7 años, Roy, 7 años. Con la justificación que también ha sucedido, lo hemos observado en entrevistas siempre ha habido temas de valoración con el sistema de salud, ¿no? De qué tan bueno, más allá de las medicinas. Ahora la gente dice, por lo menos tengo dinero para ir aquí, ¿no? El programa social te da algo. Con el doctor de la botarga, ¿no? Y entonces, por lo menos ahí ya resuelvo, ¿no? Que antes no tenían esa capacidad. Entonces, mientras haya medicina. O mientras no estés... Claro. O mientras ya no estés en niveles de necesidad de medicina de extrema, segundo o tercer nivel. Sí. La básica la resuelves ahí. El problema es cuando ya estás hablando de medicamentos que son incosteables y no te los paga el Estado. Es ahí donde está el tema.
Y pues yo digo, lo que sorprendería es por qué no hay más crítica ahí, pero yo creo que sí tiene que ver con números. O sea, el nivel de afectación no es tan grande como se pensaría. Digo, no, Por los programas sociales, porque y les no, llega el dinero. porque es una forma como de compensarlo. En lo que sí hay una crítica clarísima, pero otra vez hay este nivel de justificación, es inseguridad, ¿no? Son los dos peores. Y lucha contra el narco. O sea, eso siempre está hasta abajo. Hay un ¿no? tema que sí están atendiendo, la extorsión. La parte de la extorsión. Ayer hablábamos Que ya de eso sacaron una ley justamente. para combatir la extorsión, que es un poco identificar que es lo más generalizado y lleno de impunidad. O sea, la parte de la extorsión. Todos conocemos al que extorsionan a su negocio, a la persona, la extorsión. Y cada vez es y más. la ley que mandaron se aprobó por unanimidad. Sí, sí, sí. O sea, todos lo aprobaron como venía. Es decir, creo que sí lo están atendiendo a ver si da resultados. Ya. Pues el tema es eso, ¿no? Que Sí. tiene que bajar un nivel de política local que no es fácil. Ahora, ejercer el poder y el gobierno desgasta. ¿Qué esperarían para el segundo año de gobierno? Mira, al menos hay dos temas que van a marcar el sexenio. Todo lo que haga lo va a marcar, o sea, todo lo va a marcar y lo ha marcado, la llegada de Trump, lo que sea. Pero hay dos temas ya que ya se ven que su segundo año va a estar marcándola. Uno, ¿qué reforma electoral sale? Híjole. O sea, eso va a marcar y se va a hablar de la reforma electoral de Claudia Sheinbaum. Porque esa sí es de ella. Esa ya no le toca a López Allá Obrador, no. es ella la que la toca. Y dos, la negociación del TEMEC. O sea, ¿qué resulta de esta negociación, ¿no? Bilateral, ¿qué firmamos, qué no firmamos? Esas dos cosas al menos ya se ve que van a marcar el sexenio de Claudia Sheinbaum, más lo que pase. Ahora, Siempre pasan cosas, ¿no? nuevamente, a nivel de opinión pública son temas marginales. O sea, los dos, la verdad. O sea, hasta Sí. que no te enteres de si quitaron... De hecho, muy probablemente... A ver, ¿cuánta gente sabe hoy cuántos diputados hay? Por ejemplo. Sí. ¿No? ¿O cuánto duran? O cuánto duran. Pero bueno, Sí, por se lo puede menos, elegir. ¿cuántos son? Menos del 12%, Sí, ¿no? Alrededor del o 10%. menos, Senadores, 8%. No, lo tenemos supermedido sí. nosotros ese, ¿no? Y no cambia. O sea, está constante. O ahora que vino toda la reforma del judicial, ¿cuánta gente sabe cuántos poderes de la República hay? ¿No? ¿Cuántos son? ¿Cuántos jueces son? Y si los puede nombrar. ¿No? Entonces, también ese nivel está un poquito complicado para el promedio de la población. ¿De qué depende más estos números? De qué, y es ahí donde entran algunas preocupaciones, y en ese contexto lo del TEMEC puede ser, más allá de lo que se enteren o no, pues si el fisco, si tenemos los ingresos suficientes para aguantar los programas sociales de largo plazo. Con una deuda Eso, enorme, ¿no? mientras esos no se toquen, no se muevan, o sea, ahí hay una base, esta de la que habla Roy, no está hecha ni de expectativas, ni de... No, está hecha y construida a partir de programas concretos, ¿no? Ahora, ya como analistas a ustedes, ¿qué les preocupa? Digo, estamos viviendo en un país cada vez menos democrático, ¿no? Bueno. ¿Y quién sabe cómo venga la reforma electoral ahora, ¿no? O sea, estamos viviendo en un país que ya se vivió México muchas veces, ¿no? O sea, no sé, no Sí. ya, está bien, ¿no? Menos democrático. Pero pues en el luego sen- de la construcción de una democracia, ¿no? No, yo no sé si menos democrático o no, con menos contrapesos, menos contrapesos institucionales, porque hay contrapesos, pero no los institucionales a los que se tenía la costumbre, como las autonomías o división de poderes. Aquí no, aquí de repente los tres poderes tienen, digamos, la misma ideología, lo cual no quiere decir que coincidan en todo, pero tienen la misma ideología, no se obstaculizan. En principio, pueden obstaculizarse en algunos casos. La mayoría calificada se puede perder en cualquier momento, en el 27 se puede perder, ¿no? Que debería ser lo más probable. Es que sí, o sea, Siempre en las intermedias. siempre en la se- intermedia. se puede perder, así que, ¿no? Yo lo que diría es, mi preocupación tiene que ver más con lo que Paco mencionó, de la parte económica, o sea, del crecimiento. Si hay crecimiento, o sea, si hay suficiente recaudación, crecimiento, hay muchas ventajas para hacer programas, para hacer proyectos, para desarrollar el país, pero se requiere crecimiento. O sea, se requiere crecimiento, mucho va a tener que el TEMEC para ver si las inversiones o no inversiones, la expectativa que genere, todo, pero se requiere crecimiento. Los programas sociales están en la Constitución, ¿no? Eso no quiere decir Que haya dinero para- que haya claro. dinero para cubrirlos todos, ¿no? claro. Pero sí, a mí más la preocupación que me da, más en la parte que si la democracia o algo así,
que es la parte económica. Sí, que es lo que realmente le importa a la gente, sí, ¿no? es Porque la que lo otro siente. también es como muy en Ahora, abstracto la democracia. no estoy bien seguro que, digo, son como aspirarían a ser modelos similares a este que ya conocemos o de dónde venimos, ¿no? En términos bíblicos, en el origen todo era el PRI, ¿no? Bueno, estábamos comentando antes de entrar de la serie, ¿no? De Televisa, de ViX. El principio del fin. El principio del fin del PRI. Sí. Y tú decías, todo el primer capítulo, no, es puro Morena. O sea, lo ves y todos son Morena. Pero la gran diferencia, digamos, en ese momento histórico para empezar, es que eso sí era un partido. Sí. Es una Aquí se está formando. Este es pues movimiento aquí todavía. de origen dice que esto es un movimiento, ¿no? Es decir, esto es un fenómeno porque lleva pues, su surgimiento desde hace 10, 11 años, ¿no? En el Pero eso fue el PRI en su momento, ¿eh? Así fue el PRI en nacimiento. Pues sí, pero les tomó 70 años, ¿no? Sí, 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 o sea, 71 duró. a lo que voy es ese momento, yo creo que nunca va a llegar. O sea, no hablo solamente de Morena y sus capacidades, hablo del mundo. O sea, en el mundo eso ya no sucede. Entonces, y me parece que lo que viene, por ejemplo, en el 27, vamos a ver un ejemplo de ello. No es lo mismo 6 años antes, en el 21, estar en una intermedia donde gobiernas algunos estados, menos de una tercera parte del país, a llegar con 22 24 gobernadores. Porque tú eres el gobernador del estado X, pues ya tienes algo que decir, que no es lo mismo que ser candidato y que te digan, oye, pues ya te juzgan a ti. Para empezar, pues tu cuenta pública del año 7 y tus diputados, o sea, un poco tu legado, ¿no? Como lo quieras ver. Eso yo creo que ya transitarlo, veremos, ¿no? Las capacidades que hay ahí, pero eso yo creo que ya va a generar algún tipo de roce, si no es que fracturas hacia adentro, porque pues ahora sí que trabajo de mucha gente lo hay y puede haber muchos buenos candidatos, y sean a gobernaturas, a distritos locales, y yo creo que esa pues podría, ahí es donde yo empezaría a evaluar qué tanta capacidad tiene Morena, qué tan disciplinado es, qué tanto es un partido. O qué tanto ya vamos a empezar a ver divisiones, fugas, y ahí pues yo te diría... Pues ya lo estamos viendo, ¿no? Fugas no, divisiones. Divisiones sí, fugas no, todavía no les conviene, no les conviene todavía. Que no es lo mismo, Sí. pero o sea, yo ya veo varios partidos alrededor formados, ¿no? Eso que se conocen, no partidos como los casual parties, ¿no? De yo te espero atrás y cacho Claro. Sí, claro. a ver qué me toca, ahorita ¿no? que mencionaba, Paco, lo de que era el PRI y que hoy todavía no es partido, en la serie de Denise Merker, un priista, cuando se le pregunta qué era el PRI, dice, el PRI era una maquinaria electoral. O sea, no era un partido, era una maquinaria electoral. Así ellos mismos se definen así. Pero eso lo dice Chauffé del Estado de México. Sí. O sea, era una maquinaria electoral. Creo que también tienes que analizar quién lo dijo, y entonces, de dónde viene, sí, ¿no? Y Morena, de alguna manera, también se ha vuelto... una maquinaria hay que ver si lo electoral, logran claro. convertir en un partido político. Pero se volvió maquinaria Ahora, electoral. El PRI en muchos años y décadas, pero pues fue el creador de muchas instituciones que hoy ya no existen, ¿no? Claro. Y O Morena existen no todavía. estamos viendo. O existen Bueno, algunas, el IMSS, pero- por ejemplo. El IMSS, por ejemplo. Ya para que lo diga Fox, ¿no? Ya para que lo diga ¿Quién Fox. lo reconoce? Sí, ¿no? claro. Para que lo diga Fox, pues ya sí. Y, hay un y en mérito. Morena no estamos viendo eso, ¿no? La creación de instituciones. Al contrario, No, bueno, porque las autonomías las ha destruido. Las ha que por destruido. cierto, cuando no quitó sus funciones, sino se los metió a los gobiernos, salvo el caso del Coneval que lo metió al INEGI, que es de autonomía. Las demás autonomías pasó las funciones al órgano de gobierno. Pero efectivamente, las autonomías tampoco eran la panacea. O sea, cuando ves y qué hicieron, pues tampoco hicieron grandes cosas en su existencia. Depende de quién, ¿no? Sí, Depende de quién. Entonces yo creo que si las funciones están bien hechas, ahí van a estar. Pero sí, el PRI construyó instituciones, sí. ¿Cuánto tiempo tardó en construirlas? Sí. O sea, hay que dar tiempo también. Sí. Ahorita estamos en la etapa, fíjate, están en la etapa de organizar la cancha electoral. Con esta reforma electoral están organizando la cancha electoral que quieren ellos.
Es ¿no? la Porque que quieren sí, están ellos, organizando la cancha para seguir electoral. ganando elecciones. Sí, claro. Digamos, aquí un argumento morenista sería, en realidad están construyendo otras. Sí, ¿No? sí, sí, O sea, sí. digamos, desde el discurso de la oposición están destruyendo, ellos argumentarían, estamos construyendo algunas que no le gustan a la oposición o que tienen que probar todavía su funcionalidad, como es el caso del judicial. ¿No? Por lo pronto, por lo que o sea, tiene que probar o su capacidad de Exacto. corrección o su... Pero no es que no hay institución, crearon otra que es poco convencional, La resetean. que a mucha gente le genera mucho ruido, que los empresarios no ven claro todavía esto si va a funcionar o no. Y bueno, y ya empezamos a ver como los primeros problemas que puede tener, pero al final sí, nada más que son otras. Reforma electoral muy probablemente, no sé, si se eliminan 100 pluris, o pues va a ser otro Congreso. Otro Congreso. Pero entonces es otro tipo de institución. Ahora, ¿cuánto, finalmente les pregunto, cuánto les puede alcanzar a Morena seguir hablando de Calderón, ¿no? Porque cada vez menos. Cada vez menos, porque ya el pasado, pues, es López Obrador, les gusta. Cada vez menos. ¿No? Aquí en tus mesas van a seguir hablando, sí, pero cada vez les funciona menos, ¿no? Porque ellos mismos ya, su pasado, uno es más lejano y ya tienen su pasado. Y entonces el argumento es que viene López Obrador. Sí, pero Calderón, sí. Calderón cada vez se vuelve más lejano, García Luna cada vez más cercano, y el de la Barradora te lo hace más actual. Cada vez funciona menos y lo van a tratar de seguir explotando. Pero llega el momento en que no, o sea, llega el momento en que ya tienen que entregar sus propias cuentas y a ver qué hacen, ¿no? Pero cada vez menos. Hoy todavía funciona. Okay. Pero creo que puede funcionar para temas como muy específicos, ¿no? O sea, García Luna sigue siendo algo más o menos actual, porque además no es un escándalo menor o no es un tema menor. Además, porque pasa por la revisión de Estados Unidos, ¿no? Un poco en la justificación de, oigan, yo ni me metí, ¿no? Aquí el señor... Lo detuvieron ellos, lo juzgaron ellos, ¿no? Ni siquiera fue López Obrador. Sigue siendo poderoso, pero sí, ciertamente pierde fuerza, pero siempre vas a tener como otros clientes, ¿no? O sea, siempre vas a tener otros ejemplos con los que te puedes comparar y no hacerle caso. Sí, llama la atención que, por ejemplo, a Peña no lo tocan ni de su gente, de ese sexenio, ¿no? Pues desde la administración de repente pasada mencionan a Lozoya, a Rosario, pero del resto, nada. Pues salvo cuando dio un par de entrevistas, ¿no? Sí, cuando abre la boca y entonces te tocó por aparecer. Poco. La verdad le abre poco. ¿No? Para hablar de política poco. Claro. Está interesante, se va a poner bien. El 27, pues que ya empezó, ¿no? ¿Ven que pierda el Congreso, Moreno? La mayoría calificada. Sí. Yo creo que la primera fuerza, no, esa es de él, ¿no? Sí, digo, porque en términos entiendo que legales la reforma debería pasar hasta el 30, no para esta para el 27. Entonces el 27 va a ser igual, mismas reglas, mismas, en principio debería aplicarse al 30, ¿no? Ya. Y la oposición, pues... ¿La qué? ¿La qué? ¿La qué? Justo. Sí, es que no sé cómo llamarles. No, a ver, sabes que sí, digo, también siendo realistas y analizando otra vez el 24, pues en realidad Morena ganó con 54, la presidenta con 60, pero no es que no haya. No hay una oposición consolidada, pero como siempre, ¿no? Siempre existe a nivel local, ¿no? Digo, esa es otra. Y para eso es muy útil la historia del PAN, ¿no? El gran libro de Juan Molinar Orcasitas, ¿no? Gran politólogo, que básicamente, o sea, su obra, ¿no? Es ver de dónde venía el PAN y cómo construyó su poder, y es ciertamente desde lo local. Que era un poco lo que se pensaba que iba a ocurrir en la elección del 24, pero y no ocurrió. Nomás hay que considerar, fíjate ahorita que dice Paco eso, que las capitales de estado de 31, Morena solo gobierna 13. Es decir, no, la fuerza de la oposición sí está en lo local. Y todas son figuras bastante visibles, poderosas, carismáticas. En los estados. Digo, el tema para ellos mismos es cómo trasciendes la capital, que también se convierte en un tema para la oposición. Claro. Pero más bien está desarticulada y está como con esfuerzos dispersos, ¿no? Sí, no se ve a alguien que esté articulando. O lo otro...
porque también con toda esta gente que está como sorprendida con lo que está pasando y a los que hicimos escenarios para el 24 y veíamos como poco probable que llegaran a la mayoría calificada, como que ahora viene la pregunta de qué fue lo que tú no viste, ¿no? Pues la pregunta es sencilla, pues no vimos la sobrerepresentación, Claro. ¿no? Claro. O sea, tienen tienen casi 20 puntos de sobrerepresentación. Y no ganaron así. Entonces, esa sobrerepresentación genera la impresión de que no hay oposición. El que no hay oposición en el Congreso no significa que no haya o que no haya o que no haya en los congresos locales, claro. o que no haya en las capitales, o sea, no es visible, ese es el tema, pero no tal cual, o sea, pues nada más hay que ir a los números del 24. No existe. Que no esté concentrada. Y la que otra no de la oposición esté... es que no tiene figuras realmente. Exacto. A nivel nacional. No tienen figuras. Como liderazgos. ¿No? Hay 2, 3, pues, pero que tienen voz, pero no tienen voto porque no paran ninguna iniciativa. Sí. Tienen voz. No paran ninguna iniciativa. Pues muy bien, nos vemos pronto de nueva cuenta. Gracias, con gusto, Paco, al contrario. mi querido Roy, Adela, como Adela, siempre, al muchísimas contrario, gracias. con gusto. Gracias. Escucharon ayer a la secretaria de Gobernación, a Rosa Isela, que compareció, ¿no?, en su comparecencia para dar cuentas. Pero viene aguantando. Muy bien. Aguantando. Y aparte, Sí, diciendo, fuimos nosotros y no vamos a parar. Pero esa es una práctica democrática. Va, aguanta, escucha, se defiende su modelo. Como debe ser. Bien. Creo que he estado en lugares más complicados ella. Sí, Sí. ¿No? Ser la secretaria de Seguridad. Sí, claro. ¿no? O sea, ya Gobernación ahorita. Que ahí sí, no claro. quiere decir que esté papita, pero no está. Sí. Pero no, o sea, su anterior posición me parece que era más Mucho complicada. más. ¿no? Y con el presidente que teníamos, el Además. jefe que Nosotros, tenía, ¿no? Además. Claro. Bueno, así lo digo. Las personas que están detenidas por huachicol fiscal fue una investigación del propio gobierno de México y están detenidos y